Buenos días, amables televidentes. Los saluda José Alberto Tejada Echeverry para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy están con nosotros en nuestra sala de estudio los doctores Luzbeti Jiménez de Borrero y Pablo Borrero, quienes semanalmente nos acompañan los días jueves. Buenos días, doctores Borrero. Buenos días a todos aquí en la mesa de trabajo. Buenos días a la amable teleaudiencia. Muy buenos días a todos los miembros de la mesa de trabajo y a la amable audiencia. Y saludamos a nuestro periodista jefe, Cristian Peñat. Buenos días, doctor José Alberto. Buenos días, doctora Betty. Buenos días, doctor Pablo. Buenos días a ustedes, los televidentes que están en sus casas, comenzando hoy la jornada de hoy, jueves 16 de mayo. El informativo Nuestra Gente. No olviden seguirnos a través de nuestra página web www.canal2.co. Repito, www.canal2.co. Recuerde que este programa usted lo volverá a ver en repetición después de las 12 del mediodía por este canal y después de las 10:30 de la noche. Salimos por el cable operador Global TV, Canal 2, y el cable operador de En Cali en el canal 116. Así que bienvenidos. Muy bien, hoy vamos a conversar sobre el significado que tiene para el país y sobre todo para la jurisprudencia que ampara los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos en cuanto a la equidad, el derecho a la igualdad y el derecho a la solidaridad, que se desprende del reciente fallo de la Corte Constitucional sobre las pensiones. 625 congresistas, 195 magistrados que estaban devengando pensiones por encima de 25 salarios mínimos, a partir del próximo mes de julio tendrán que someter sus respectivas pensiones a revisión para reliquidación de los valores de las mesadas pensionales, puesto que la Corte acaba de fallar en su jurisprudencia que ningún colombiano podrá tener pensiones por encima de 25 salarios mínimos mensuales vigentes, que además sustenta su jurisprudencia en el principio de que quienes legislan no pueden legislar en su propio beneficio, y además de que ninguna persona podrá recibir cálculos de mesadas pensionales con base en el promedio del último año de sus salarios devengados, para evitar de esta manera el famoso carrusel que se había constituido con las palomitas que recibían algunos magistrados auxiliares y también congresistas, con el único propósito de mejorar su promedio en el último año de salario devengados para que las pensiones crecieran dramáticamente a su favor. Este fallo ha sido considerado por algunos analistas como un fallo histórico, después del que impidió la segunda reelección en el gobierno anterior, cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez aspiraba a ser reelegido por segunda vez. Este fallo, repito, ha sido considerado de igual importancia por el impacto económico y social que tiene para el país. Doctora Luzbeti, le pido que haga usted una primera interpretación de este fallo. Sí, en primer lugar, es una sentencia que se conoce como de constitucionalidad, es decir, que la Corte comparó una norma legal que venía del año 1992, contenida en la Ley Cuarta, y que allí establecía que los congresistas, y se extendía a los magistrados de las altas cortes, para liquidar su pensión se tendrían en cuenta todo lo que hubiera recibido en el último año anterior al reconocimiento de la pensión. Esto, por supuesto, les subía muchísimo las pensiones y ponía en desigualdad frente a todos los colombianos que tienen que someterse a las normas de la Ley 100, que exigen, como usted bien lo dijo, un número mínimo de cotizaciones. ¿Qué es lo destacable de esta sentencia de la Corte Constitucional, que declaró inexequible ese artículo? Es decir, que ese artículo ya no tiene vida jurídica en el ordenamiento legal colombiano. Es decir,
ya nadie puede invocar esa norma para pretender que su pensión se liquide con todo lo recibido en el último año de servicios. En primer lugar, que la Corte dijo, no solo es que se le va a poner un tope de 25 salarios mínimos a las pensiones de los colombianos, sino que además, así sean los señores congresistas o los señores magistrados de las altas cortes, para adquirir el derecho a la pensión tienen que haber cotizado por lo menos 1000 semanas en la entidad de pensiones o en el Seguro Social o Colpensiones. En segundo lugar, los aportes por cotizaciones tienen que haberse hecho no sobre todo lo devengado, sino lo que constituía factor salarial y sobre lo cual cotizó. Y aquí hay una cosa muy importante, porque por ejemplo los congresistas, ellos tienen unos salarios, los senadores, de 20 y pico de millones de pesos, de los cuales como 5, 6 o 7 millones es el salario básico. Lo demás son primas, son unas prebendas que ellos reciben y entonces tienen allí unos privilegios en materia tributaria y en materia para aportes, lo cual significa que en la práctica a muchos de estos pensionados no solo es que no van a recibir, se les rebaja la pensión, sino que nosotros consideramos desde la veeduría que ni siquiera van a recibir 14.700.000, que es el tope en este momento, sino que van a recibir muchísimo menos. Esto va a generar un semillero de pleitos, pero nos parece que antes de analizar a fondo las implicaciones y lo que dijo la Corte Constitucional, es menester entender por qué la Corte llegó a decidir lo que ya es conocido por todos los colombianos. Tenemos que mostrar qué es lo que históricamente se ha dicho en materia de pensiones para los señores magistrados. Y haciendo un poco de historia, un recuento de la normatividad, encontramos que desde 1942, es decir, mucho antes de que existiera Código Sustantivo del Trabajo, mucho antes de las normas específicas para los trabajadores y empleados oficiales, muchísimo tiempo antes de que existiera el Seguro Social, se dictaron unas leyes en Colombia por medio de la cual se reconocían las pensiones a los magistrados, y allí en esas normas se estableció que el salario, la pensión, iba a ser el porcentaje liquidado sobre lo que hubieran devengado en el último año de servicios. Pero resulta que en esa época los señores magistrados no devengaban todas esas cantidades de primas tan especiales que reciben desde 1991 hasta la fecha. Fue con el transcurso, con el paso del tiempo, que ellos fueron adquiriendo, fueron negociando las organizaciones de los jueces una serie de primas que los beneficiaban a ellos. Entonces, en 1942, que es la primera norma, se establecía que era el porcentaje aplicado sobre la totalidad de lo que recibiera, pero tenemos que tener muchísimo cuidado de que no estaban todas las primas que hoy reciben. Pero en segundo lugar, hay otra situación muy específica, y es que esa situación del último año ellos la lograron mantener hasta la fecha, con la ley cuarta del 92, artículo 17, que es el que se acaba de declarar inexequible. Doctor Pablo, dentro del fallo de esta sentencia de la Corte Constitucional, se habla de un término que es nuevo, por lo menos en este tipo de documentos o de decisiones, y es la retrospectividad, por contrario a la retroactividad, porque se estaba planteando que no se podía, de parte pues de muchos de los afectados, que no se podría salir avante con esta sentencia, puesto que no se podían afectar los derechos adquiridos. Y según entiendo, y advierto que no soy abogado, que lo que dice la Corte en su sentencia es que no se afectan los derechos adquiridos, pero sí se afecta la retrospectividad del ingreso de esa pensión, ordenando su reliquidación inmediata. A partir de ahora
sin cobrar, digámoslo, lo que hayan ganado de más hasta este momento en que se exige la reliquidación. ¿Usted nos puede explicar, por favor? Sí, claro. Desde este punto de vista, yo creo que la Corte Constitucional le dio un tratamiento benigno, digámoslo así, a los congresistas y magistrados, porque efectivamente parte de la base de que la pensión pues es un derecho, claro, un derecho adquirido de buena fe y sin fraude a la ley. Y desde luego pues muchos de estos congresistas y magistrados vienen recibiendo su pensión desde hace ya varios años. No se les va a exigir que devuelvan ese dinero, ¿no? Porque pues de todas maneras se podía pensar en un enriquecimiento ilícito de parte pues de las personas que están recibiendo esas pensiones. Simplemente se va a revisar las pensiones sobre la base de que si al otorgarse la pensión hubo mala fe o fraude, pues lógicamente esa persona no se le va a tener en cuenta ese derecho, es decir, va a perder su derecho. Pero si efectivamente la pensión fue adquirida de buena fe y de acuerdo con la ley, en este caso de acuerdo con la ley 92, la ley cuarta del 92, entonces sencillamente a los magistrados no se les va a obligar a reiterar pues esos dineros a la fecha. Por eso se habla de retrospectiva, es decir, a tiempo presente, sino que simplemente se les va a rebajar el monto de la pensión a hoy, es decir, a partir del mes de julio. Sí. Y como decía la doctora Luz Betty, pues lo que va a suceder es que al reliquidarse nuevamente la pensión, muchos de esos congresistas, sobre todo, pues van a quedar recibiendo una pensión muy por debajo de los 14.700.000 pesos, que son los 25 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque la pensión se va a liquidar es sobre el factor salarial. No se va a tener la prima de invierno, ni la prima de verano, ni de vacaciones, ni nada de esas cosas, sino únicamente lo que tiene que ver con el factor salarial. Entonces, al aplicársele la fórmula de liquidación al factor salarial, automáticamente va a bajar el monto de la pensión. Y no es improbable entonces que estos magistrados y estos congresistas queden pues con pensiones de 8 o de 10 millones de pesos, ¿no? En consideración pues a su situación particular. Pero no solamente factor salarial, sino que hayan cotizado sobre ese valor. Porque puede tener un valor salarial de 12 millones y no cotizaron sobre ese valor y no dijeron nada. Es decir, para aquellos que nunca cotizaron y que tuvieron el pichoncito de llegar allí al Congreso y pensionarse pues con una pensión millonaria, pero nunca cotizaron sobre todo el tiempo que se requiere para tal efecto, pues lógicamente que también se van a ver perjudicados, digámoslo así, entre comillas, por esa situación. Pero podría ocurrir que un congresista o un excongresista que no haya cotizado, haya estado los 4 años en el Congreso, pero no haya cotizado las famosas 1000 semanas, ahora en esta reliquidación lo obliguen a que cotice lo faltante? Mire, esta sentencia va a ser un semillero de pleitos. Sí, esto va a ser. Y demanda, doctora. Por eso, de pleitos judiciales. Pleitos porque va a ser. Y vamos a tener los ciudadanos que estar muy atentos, las organizaciones sociales, las veedurías de lo que allí pasa, apoyando a la Corte, a la Contraloría, porque nadie se va a dejar quitar tantos millones. Mire, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? En estricto sentido, hay muchísima gente que no tiene derecho a esa pensión, porque hicieron una serie de cosas muy al margen de la ley para pretender o lograr demostrar que habían o que tenían 20 años de cotizaciones
entre el sector público y el sector estatal. Hicieron demandas, es decir, hicieron la apariencia, la cosa formal, pero si se ponen a investigar realmente van a encontrar que no es así, que hay mucha gente que no estaba afiliada a la Seguridad Social en los 20 años anteriores para cumplir las 1000 semanas y que eran personas que no habían trabajado en el sector privado y muchísimo menos trabajaron 20 años en el sector estatal. Entonces, esta es una gran situación y paradoja que se va a dar allí en esto de el cumplimiento de esta sentencia. Lo que sí es cierto que a partir del 1 de julio de 2013, todas las pensiones le va a llegar a los señores congresistas y exmagistrados por 14.700.000 pesos. Es lo menos que tiene que pasar. Bueno, pero hay una cosa que a mí me parece que es importante también. El concepto jurídico que nosotros tenemos sobre el alcance de esta sentencia es que aquellos servidores públicos que de alguna manera se les está aplicando el régimen de los congresistas y sobre todo de los congresistas de la ley, y magistrados también, sí, de la ley cuarta del 92, también van a salir afectados. Es el caso de los diputados, porque de acuerdo con algunas cosas que conocemos, la pensión de los diputados se liquida con base en un régimen similar al que se practica en el Congreso. En esas circunstancias, esas pensiones también deben ser revisadas, desde luego, ¿no? Claro, en un proceso que se va a adelantar y que va a generar muchas controversias y muchos problemas. Eso va a ser una especie de semillero de pleitos, pero que de todas maneras, desde el punto de vista nuestro, consideramos de que debe extenderse también a todos esos servidores públicos. Claro, por principio de la igualdad, porque no es posible que la Corte Constitucional haya dicho que todos los colombianos, para adquirir el derecho a la pensión, debe tenerse en cuenta y aplicarse lo que establece la Ley 100 en el régimen de transición para los que tengan régimen de transición. Es decir, 1000 semanas y haber cotizado sobre los factores salariales. Si no cotizó y se ganó 100 millones de pesos, si no cotizó sino sobre 500.000 pesos, pues sobre 500.000 es que le van a liquidar la pensión. Entonces, esa sentencia que es interpartes en este momento, es decir, solo a los magistrados de las altas cortes y a los congresistas, caramba, por aquello del principio de la igualdad, también va a tener que aplicarse a todos los otros funcionarios del Estado que hoy son pensionados y que sus pensiones se liquidaron de igual manera, es decir, con la totalidad de lo devengado en el último año de servicios. Es que la ley está diciendo, no puede ser así, tiene que hacerse el promedio de los 10 últimos años. Entonces eso significa que vendrán otras demandas para declarar inconstitucional esos artículos de esas normas legales que permiten o que permitieron la liquidación de esas pensiones en esas formas, y vendrá más adelante un fallo de constitucionalidad, de inconstitucionalidad en este caso, muy similar para los entes territoriales. Cristian. Ok, doctor Pablo, hay un inconveniente, y hablando precisamente de esas demandas que van a venir para el Estado, de esas demandas que van a venir para el gobierno nacional, uno siempre, y a la luz de los periódicos, de los medios de comunicación, se habla mucho de que no se le van a rebajar las pensiones a los congresistas, que a los congresistas, usted mencionó ahora el tema de los diputados en Colombia, pero ¿quién menciona, por ejemplo, un caso bien resonado en Colombia, el caso de Arthur Forbes, ese sanandresano que pasó de los 70 millones de pesos, que fue encarcelado, entre otras cosas, que se les quitó parte de esa pensión, y que son muchos, así como Arthur Forbes, que le quitaron precisamente, le rebajaron el tema de las pensiones, que pasaban de los 70, 60, 50 millones de pesos. ¿Qué pasa con la gente de Folcompuerto? ¿Qué pasa con la gente de Puertos de Colombia? ¿Qué pasa con la gente de los puertos de Buenaventura? ¿Qué pasa con la gente de Telecom?
que pasan de los 30 millones de pesos en sus jubilaciones. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, desde luego esto va a generar, como se dice en el argot popular, un gran revolcón, ¿no? Y a partir de la sentencia de la Corte, nosotros consideramos de que es procedente que se comience a revisar todas esas pensiones, no solamente pues de los magistrados y los congresistas, sino de todos los servidores públicos a quienes se les está aplicando ese tipo de régimen. Antigua Telecom también. Exactamente, de tal manera pues de que en eso pues hay que verlo con ese criterio, atendiendo, digamos, tres principios fundamentales. Primero, la igualdad, ¿no? No puede seguir existiendo en el país unas personas que tienen unas pensiones millonarias y la inmensa mayoría del pueblo, ¿no?, que pues o no se puede pensionar o sencillamente tienes pensiones de 1 o 2 salarios, como se ha demostrado estadísticamente. En segundo lugar, esas pensiones tienen que consultar la equidad, ¿no? Hay que darle a cada quien lo suyo, ¿no?, de acuerdo con su trabajo, de acuerdo con las posibilidades y la cotización y la edad. Y luego la solidaridad. Nosotros tenemos que contribuir para que efectivamente el pueblo colombiano, pues, sobre todo la gente que vive de su trabajo en lo fundamental, pues logre al final de la jornada de su vida una compensación, ¿no?, una retribución por todo el trabajo, ¿no?, y pueda tener desde ese punto de vista una vida digna. Ahora, lógicamente que detrás de todo esto de las pensiones hay cualquier cantidad de cosas irregulares, de fraudes, ¿no? Y pues ya nosotros, por ejemplo, en el Valle del Cauca, usted recuerda, por ejemplo, que durante el gobierno del doctor Holguín Sardi se comenzó un funcionario de la administración que posteriormente le hicieron unos atentados y después le dio un infarto por toda la presión que recibió. Comenzó a indagar y a buscar, ¿no?, sobre la legalidad de esas pensiones y se encontró con que había cualquier cantidad de fraudes. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que como consecuencia de esa investigación que hizo ese funcionario, ¿no?, pues tuvo que abandonar la ciudad porque le hicieron 2 atentados y pues eso se quedó de ese tamaño. ¿El nombre de la persona? En este momento no recuerdo el nombre de la persona, lo único que sé es que era un funcionario que trabajó durante el gobierno del doctor Holguín Sardi, ¿no? Bueno, de tal manera pues que todo esto va a generar todo un revolcón, como decía inicialmente, que es saludable, que es muy importante. Ahora, claro, aquí hay que hacer una gran reforma pensional, porque la principal desigualdad que existe en ese aspecto es el que se suscita entre los trabajadores del sector privado y el sector público, ¿no? Esa situación ha sido aquí una tradición, ¿no?, en toda la historia de las pensiones. Y permítame que haga un poco de historia sobre eso. Es que resulta que antes de que existiera el seguro social, por ejemplo, ¿cómo era que se tramitaba esto de las pensiones? En el sector, por ejemplo, privado, el empleador estaba a cargo del pago de la pensión, ¿no? Y pues habían una serie de dificultades, a pesar de que para ese entonces la ley hablaba de que había que cumplir requisitos de edad porque no cotizaba y todo sencillamente quedaba en manos del patrón. Y en el sector público, pues había un sistema que se adoptaba allí de acuerdo a la conveniencia de cada institución. Por ejemplo, en el municipio de Cali, yo recuerdo que en el municipio de Cali hasta cierto momento la gente se jubilaba o se pensionaba con 20 años de servicio independientemente de la edad, por ejemplo. Ya cuando entró a regir el Seguro Social, pues se colocaron una serie de requisitos, pero subsistieron unos regímenes especiales para los empleados públicos, que hasta prácticamente el acto legislativo número 1 del 2005, pues dejaron de existir. Pero aquí existían al lado del régimen general
para los trabajadores del sector privado una cantidad de regímenes, ¿no? Para los diferentes trabajadores del sector público. Incluso hoy subsisten algunos. Por ejemplo, los maestros se pensionan o se jubilan de acuerdo con un régimen especial. Los miembros de las Fuerzas Armadas se pensionan también de acuerdo con un régimen especial. El presidente de la República se pensiona también de acuerdo con un régimen especial, ¿no? La rama judicial tiene un régimen especial. Pero entonces, y desde luego los jueces y congresistas. Pero a mí me parece que de todas maneras la decisión de la Corte Constitucional pues abre una caja de Pandora, desde luego. Y eso va a generar cualquier cantidad de controversias, pero es muy importante que se comience a discutir este problema, porque no hay derecho para que se mantengan esas desigualdades, sobre todo entre los trabajadores del sector privado y los trabajadores del sector público. Muy bien, para darle más credibilidad a lo que estamos comentando en torno a este tema, escuchemos un concepto sobre el tema de pensiones, la nueva reforma pensional, y esta es la nota. La Corte se ha pronunciado sobre el particular en el sentido de que no pueden existir en el país pensiones de más de 25 salarios mínimos legales vigentes. A partir del 1 de julio, según la decisión, nadie podrá tener una pensión superior a dicho monto. Sin embargo, sabemos que de acuerdo a la legislación laboral nadie puede ser disminuido, ¿cierto?, en sus prestaciones. Las pensiones son una prestación de acuerdo a ese principio del derecho, donde cuando hay derechos adquiridos, esos derechos adquiridos hacen tránsito a una cosa juzgada y por lo tanto no podría disminuirse ni desmejorarse la situación del trabajador. En este caso, los pensionados que tengan más de ese monto de pensión, que están por encima de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Habla de que tiene efectos retroactivos, pues allí sí podríamos estar pensando en que se verían afectados aquellos que tienen pensiones superiores a los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero lo tiene que decir expresamente la sentencia. No la conozco, considero de que toda decisión puede ser hacia futuro, que es lo normal, lo habitual, es que las decisiones se tomen a partir de la fecha. Pero si esta tuvo o falló expresamente en que eran situaciones anteriores, ¿cierto?, fallos retroactivos, pues habría que analizarlos. Bueno, aparentemente el doctor Alonso Cruz con su planteamiento está aceptando que sí se van a venir muchas demandas, muchos pleitos, porque la mayoría de funcionarios que se sientan perjudicados por este fallo no lo van a aceptar de buenas a primeras. En primer lugar, respecto a lo que acaba de decir el funcionario, lo siguiente: la sentencia no tiene efectos retroactivos, tiene efectos retrospectivos, que es otra cosa diferente. La Corte fue benévola, ya lo dijo el doctor Pablo Borrero, porque no puso a estos pensionados a devolver las sumas que han recibido por encima de lo que realmente les correspondería. En segundo lugar, él asimila derechos adquiridos con cosa juzgada. Son dos conceptos jurídicos totalmente diferentes. Pero si bien es cierto, los derechos adquiridos, de ellos se habla en la Constitución política, para que se respeten por toda la normatividad, tienen que haber sido adquiridos con base a la ley. Y esta es la discusión que la Corte Constitucional dio, y por eso es muy interesante, porque estas pensiones se dieron no con base en lo que decían las normas sobre pensiones. No olvidemos que la Ley 100, cuando entra y se expide por el Congreso, la finalidad era unificar todos esos regímenes, que no quedaran unas personas con privilegios y otras que no quedáramos la mayoría de los colombianos subsidiando
a lo que se ha convertido en la sociedad colombiana en una casta social que es la de los pensionados estatales, lo de los altos pensionados estatales. Y permítame que yo me remita a lo que dice la Constitución y la ley. La Corte Constitucional se basa en lo que dice la Constitución y la Ley 100 del 93 en materia de solidaridad y de equidad. Entonces dice el artículo 48 de la Constitución que la seguridad es un servicio público de carácter obligatorio en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley. Esto lo dice desde 1991, desde el 5 de julio del 91, la Constitución Política que se expidió, se hizo por medio de una asamblea constituyente, es decir, los colombianos, no fue el derivado, no fue el Congreso el que hizo esto. ¿Qué dice la Ley 100 en desarrollo de ese artículo que les acabo de leer, de ese inciso? La Ley 100 del 93 dice que el sistema de seguridad social es integral, tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana mediante la protección de las contingencias que las afecten. La mayoría de los colombianos pueden tener una calidad digna con una pensión de solo un salario mínimo, mientras que hay unos pensionados que no teniendo derecho legalmente a esas pensiones tan altas los estamos subsidiando, y mire lo que define la misma Ley 100 del 93, lo que es la solidaridad. Dice, es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el imperio del más fuerte hacia el más débil. Y aquí se invirtió el asunto. Aquí eran los débiles sosteniendo, subsidiando esas altas pensiones, y eso lo analizó la Corte Constitucional en la sentencia, y por eso tomó el fallo que ya todos conocemos, y es lo que está causando polémica, no entre la sociedad colombiana que aplaude esa sentencia, sino entre los afectados y los que se vienen más adelante con base en lo que hemos dicho. Y la otra cosa es que nadie puede ser disminuido. No, pero es que aquí se trata de los derechos constitucionales, y eso es lo que, reitero, dijo la Corte, no se adquirieron esas pensiones con base en un justo título, con una ley realmente acorde con estos principios constitucionales y con la Ley General de Pensiones que estaba desde el 93. Doctora Betty, disculpe, el doctor Rafael Pardo, el ministro de Trabajo, había dicho que esta nueva reforma había equidad. Yo pregunto, doctor Pablo, ¿cuál equidad dice el ministro de Trabajo? ¿Cuál equidad se refiere a él? Pues realmente uno no entiende de qué tipo de equidad se está hablando, cuando pues entre otras cosas todos sabemos la infinidad de demandas, de acciones de tutela que tienen que instaurar pues las personas que consideran de que han cumplido los requisitos de la Ley 100 y que pues hoy están represadas allá primero en el antiguo Seguro Social y hoy en la nueva entidad que han creado con Colpensiones. De tal manera pues de que esto no es una concesión gratuita. Ahora, hay que partir de la base de que los derechos no son absolutamente ilimitados, es decir, uno no puede estar pensando como en el siglo XIX que pues uno puede abusar de los derechos y que nadie puede, entre otros el Estado en representación de la sociedad, ponerles límites a los derechos y aún más, desconocer esos derechos cuando esos derechos han sido conseguidos con base en el fraude a la ley. De tal manera pues que aunque hay algunos abogados que están apelando a los derechos adquiridos, en este caso, pero si esos derechos fueron adquiridos con base en fraude a la ley, con abuso del derecho, pues esas pensiones no pueden seguirse concediendo y se pierde ese derecho por esas circunstancias. Y en el caso de que esos derechos
se hayan excedido, vayan más allá de los propósitos y del espíritu y de la propia letra de la ley, pues obviamente hay que limitarlos, hay que reducirlos. Aquí, en el caso de los congresistas y magistrados, no se trata de quitarles la pensión, efectivamente ellos tienen un derecho, pero ese derecho hay que atemperarlo a lo que dice la Constitución y la ley, y sobre todo a esto, a los principios de la igualdad, de la equidad y la solidaridad, porque cuando se rompen esos principios, el derecho adquirido o desaparece o sencillamente pues hay que limitarlo. Y además aquí habría que hacer notar que si bien es cierto es muy grave el caso de Foncolpuertos, por ejemplo, es más grave que los propios legisladores legislen en causa propia, porque al fin y al cabo Foncolpuertos, si no estamos justificando las aberraciones de cobros pensionales que se hicieron en este sonado caso, lo hacían abogados que se valían de cualquier cantidad de artilugios jurídicos y epígrafes y parágrafos y etcétera para burlar la ley y adecuarla a sus pretensiones, pero no eran ni congresistas ni magistrados, eran personas que se habían especializado en hacerle ese tipo de vericuetos a la aplicación de la ley. Pero es que aquí estamos ante los congresistas que están legislando en causa propia, es decir, ¿cómo hago yo, que soy el que tengo la facultad constitucional para hacer las leyes del país, para hacer una ley que es como una especie de traje a mi medida? Y eso es lo aberrante del proceso. Y los magistrados de las altas cortes, que son los que aplican e interpretan la ley. No olvidemos que muchas de estas pensiones fueron adquiridas bien por vía de tutela o bien por demandas que fueron decididas por el Consejo de Estado. Entre otros exmagistrados del Consejo de Estado, el actual procurador Ordóñez, muchas sentencias reconoció pensiones en esa forma que hoy la Corte ha cuestionado. Por eso es que el señor procurador está tan molesto con la Corte Constitucional, porque dice él que le está desconociendo sus sentencias. Pero ninguno de los colombianos, perdóneme, conocemos el texto final en este momento de la sentencia de la Corte Constitucional, porque el reglamento de la Corte permite que se dé a conocer en la parte resolutiva de la providencia un informe, y tienen unos días para redactarla, pero ese informe que ha pasado el comunicado de prensa es una muy buena sinopsis de lo que es la sentencia, y allí hace un muy buen análisis en ese informe de lo que son los derechos adquiridos. Entendemos, lo que dice la información pública es que el fallo de la Corte Constitucional se hizo basado en conjueces. Yo les pido, por favor, que le expliquemos y nos expliquen a nosotros, a nuestros televidentes y a nosotros, qué significa esto, porque lo que entendemos es que los magistrados que están en la Corte Constitucional, 4 de ellos estaban impedidos o se tenían que declarar impedidos, y por eso se llaman a conjueces. La pregunta para ustedes, para claridad de todos nosotros, es ¿en qué casos esto se da? Y es decir, ¿cómo se logra que en un momento determinado el que no es magistrado de la Corte Constitucional pueda venir y fallar con autoridad de ley un caso como este? Para que pueda fallar con autoridad de ley un conjuez, previamente, es decir, previo a ese acto para el cual se le llama, en este caso la Corte Constitucional tuvo que haber elaborado una lista de conjueces. Todas las altas cortes y todos los tribunales del país, cada año o cada 2 años se elaboran una lista de conjueces, todos, previendo situaciones en las cuales los magistrados tengan que declararse impedidos por razones que establece la ley, que establece la Constitución, y entonces no pueden tomar una decisión respecto de ese proceso. Y como es una corporación, es un colectivo allí los que deciden, entonces entran a reemplazarlos alguna de esas personas que previamente y por medio de un acto administrativo fueron designadas como conjueces. Los conjueces tienen las mismas calidades que se exigen para ser magistrado en propiedad.
Ellos lo único es que no están en propiedad, sino que entran a actuar en el momento en que uno de esos magistrados en propiedad, y perdonen que repita tanto esta palabra, se declara impedido o tienen alguna circunstancia que no le permite entrar a tomar una decisión de fondo en el caso que sea conocido. Perdón, esa decisión de llamar a conjueces es decisión, digámoslo, personalísima de cada magistrado o del colectivo colegiado de la Corte Constitucional, o cualquier ciudadano puede pedir que, declarando que usted es magistrado y yo considero como ciudadano que usted está impedido, entonces yo puedo solicitar que se nombre un conjuez en las altas cortes o en un juzgado cualquiera. Sí, claro. Es decir, la decisión es corporativa, ¿no? Es decir, no la toma pues el presidente de la Corte o de la Sala, sino que es una decisión que toma la Sala en un momento dado. Ahora, ¿con base en qué? Pues con base en que hay o unas denuncias de unos ciudadanos que están diciendo que los magistrados tales y tales están impedidos para participar en el debate y en la decisión de un caso concreto, ¿no? ¿Por qué? Porque puede suceder esto. Un magistrado que antes de ser magistrado trabajó en el Seguro Social o en Colpensiones como asesor en esa área específica de las pensiones. Entonces, pues he nombrado magistrado y ahí se puede generar en un momento dado un conflicto de intereses. O, ¿por qué? Porque pues siendo funcionario de esa entidad hizo unos pronunciamientos en relación con el tema de las pensiones en casos específicos y entonces pues eso puede generar en un momento dado un conflicto de intereses. Eso se examina dentro de la corporación por la sala respectiva, que es la que toma la decisión. Ahora, claro, cualquier ciudadano puede elevar una solicitud y hacer una denuncia y decir yo solicito que se declare impedido el magistrado tal porque como funcionario público expresó unas opiniones o tuvo estas actuaciones como profesional o cualquier otra cosa o es pariente de las personas que hoy han sometido a la consideración de esa corporación un determinado caso. Entonces, pues lógicamente el ente tiene que entrar a considerar si efectivamente hay un conflicto de intereses y en ese caso pues determinó que varios de los magistrados de la Corte Constitucional estaban incurso en esa situación. Por eso entonces la corporación ya decidió de una lista previa que hay, ¿no? Pues escoger allí o elegir a los conjueces que creo que fueron 4 o 5 conjueces los que entraron a integrar la sala pues para tomar la decisión. Y finalmente quiero decir una cosa, es que en el caso de la sentencia de la Corte Constitucional hay una figura que es que hace tránsito a cosa juzgada constitucional. A diferencia de lo que sucede con las sentencias de los jueces y de magistrados de tribunales, cuyos fallos hacen tránsito a cosa juzgada, es decir, que después de que ya se agotaron todos los procedimientos, todas las vías, ya no cabe ningún recurso y eso obliga, pero única y exclusivamente a las partes en conflicto. En este caso de la cosa juzgada constitucional, ya esto obliga, se genera un precedente judicial que es obligatorio para toda la justicia. ¿Por qué? Porque la Corte es la guardadora, digámoslo así, de la Constitución, es la que hace la interpretación, ¿no? En materia constitucional. Y entonces las decisiones que se toman ahí generan jurisprudencia que hace tránsito a cosa juzgada que obliga a todos los demás jueces a aplicarla. Ahora, puede suceder el caso de que un juez en un municipio diga, no, yo no estoy de acuerdo con eso, ahí hay que preservar los derechos adquiridos, yo no comparto la decisión judicial. Bueno, de todas maneras, eso puede generar en un momento dado pues un desacato, ¿no? de ese juez respecto a esa interpretación que es obligatoria para ese juez. Para el particular, pues
pues no lo es. Pero para el juez sí es, y el juez tiene que cumplir, obviamente, esa decisión. Los expertos han dicho en los últimos días en este tema de pensión y la nueva reforma pensional que el tema de pensiones en Colombia, los colombianos van a bajar, doctora Betty. De acuerdo a los expertos, que el número de colombianos en pensionarse bajarán notablemente en los próximos 20 años. Sí, no, y ya en este momento el número de pensionados es muy pequeño frente a la expectativa que tenía el país de personas que fueran llegando a los 60 años y adquirieran este derecho. En la medida en que en el país se aumenta el desempleo y la informalidad, las pensiones, ese derecho a pensionarse va a quedar simplemente en letra muerta en la Constitución y en la ley. Por eso es que el gobierno Santos entró a eso de la pensión familiar, que son una especie de subsidios también, o se habla de las pensiones por debajo del salario mínimo. Es decir, si con un salario mínimo nadie puede tener una vida digna, que es uno de los objetivos del sistema de seguridad social, imagínense ustedes, televidentes, con una pensión o con un subsidio por debajo de esta suma. Por eso es que la sentencia es muy importante, la de la Corte Constitucional. Y permítanme decirles lo siguiente, ya esto es un aspecto jurídico, pero voy a tratar de que sea muy comprensible para toda la teleaudiencia. Ese artículo cuarto, 17, que se acaba de declarar inexequible por la Corte, que es lo que estamos comentando, ya había sido objeto de una demanda de constitucionalidad, si mal no recuerdo, en el año de 1999, y la Corte Constitucional de esa época lo había declarado ajustado a la Constitución política, ese artículo que permite que las pensiones de los congresistas y de los magistrados de las altas cortes se liquiden con el promedio únicamente de todo lo que recibieron en el último año. Entonces, eso allí una cosa juzgada, que es algo de lo que están alegando los afectados con esta sentencia. ¿Qué dijo la ley, la Corte Constitucional, para volver a retomar el caso en este momento, siendo que ya había sido decidido en el año 99? Habló de lo que se llama una causa constitucional sobreviniente. Entonces dijo la Corte, si bien es cierto, esta Corte Constitucional ya se había pronunciado diciendo que ese artículo 17 era ajustado a la Constitución, resulta que eso fue en el 99, pero ahora, en el 2005, se expide un acto legislativo donde se impone la obligación de que tiene que haber sostenibilidad financiera para efectos de las pensiones y donde se recalca nuevamente lo de la solidaridad. Entonces, esa es una causa sobreviniente. Y a la luz de esos nuevos derroteros del acto legislativo es que entramos a decidir nuevamente esta situación, y es lo que ellos llaman jurisprudencialmente una situación sobreviniente. Veamos la siguiente nota respecto precisamente a la reforma pensional. El entendido es de que algunas jubilaciones otorgadas después de la Ley 100 traspasan, ¿cierto?, las posibilidades y los techos establecidos en la legislación. De ser así, pues me imagino que lo jurídico es empezar esa revisión. Habrán unos temas muy seguramente de derechos adquiridos que tendrán las controversias jurídicas necesarias. Y lo que yo sí observo es de que hay una intención del alto gobierno y de las Cortes de establecer justicia social, de que las pensiones sean justas y equitativas, de que pueda existir la redistribución para un gran segmento de la población que no tiene acceso a este tipo de posibilidades para pasar sus últimos años de vida. Sin embargo, no se puede cortar la tela con la misma tijera. Hay congresistas que han asistido durante largo
largos tiempos, que le han cotizado al Estado y a la Seguridad Social, y muy seguramente ellos no estarán pues cuestionados en ese orden de ideas. Hay en las redes nombres de algunos congresistas a los cuales se han otorgado altas pensiones, pero también hay otras personas que se conocen en todo este escenario, que han estado 3, 4, 5 meses, 6 meses y han obtenido ajustes de jubilación. Yo pienso que esa sentencia particularmente tiene que ir dirigida hacia esos escenarios y a buscar justicia social en la nación. Yo pienso de que son temas eminentemente jurídicos, que cada persona tendrá que entablar las querellas jurídicas para que las decisiones pues, se ajusten a derecho. Yo soy un hombre que hago ejercicio del Estado social de derecho, y ese Estado hay que respetarlo, y dentro del Estado de Derecho pues, hay posibilidades de que la gente haga sus reclamaciones. Van a tener pues unos espacios y oportunidades para defenderse, pero la sentencia lo que trata es de establecer justicia social. El espíritu de la Constitución del 91 es el de ser garantista. De hecho, los expertos en jurisprudencia plantean que la Constitución colombiana es quizás una de las constituciones en el mundo que más declara derechos y garantías para los conciudadanos. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Se queda la Constitución como un documento escrito que la aplicabilidad en la vida cotidiana de los ciudadanos no tiene mucho efecto real. Y aquí estamos viendo un caso potencialmente insinuante de una nueva aurora, porque si de verdad las altas cortes comienzan a generar el buen ejemplo o a exigir, mejor, que se dé el buen ejemplo desde el punto de actuación de los más altos dignatarios de los tres poderes públicos del país, posiblemente podríamos esperar con algo de tranquilidad que el país retome rumbos más sanos para la convivencia social, porque es a todas luces atropellante e instigador de violencia que un personaje, sea quien sea, tenga el apellido que tenga y la plata que tenga, por estar 6 meses en el Congreso de la República, salga con un botín de oro, cuando hay colombianos que han estado 40 años trabajando en una empresa y salen con un salario o con 2 salarios mínimos de pensión. Y hay colombianos y colombianas que con 40 años trabajando informalmente, porque no han tenido oportunidad de entrar al mercado laboral regulado, han trabajado a sol y sombra, desde el amanecer hasta el anochecer, y llegan a los 60, 65 años sin un peso de pensión, porque sencillamente no entraron a ese esquema de regulación laboral que hay en el país. Así que aquí estamos no contra los derechos, estamos contra los pillos, y este programa lo plantea clara y contundentemente. No se pueden amparar en el presunto derecho colectivo a la buena fe y a los derechos adquiridos un grupo de personas, deseablemente pocas, que así se confirme, es lo que esperamos, pero que son pillos, son delincuentes de cuello blanco que se apoderan de las arcas del Estado aprovechándose de que tienen altas dignidades en el país. Permíteme un segundo, doctora Betty, porque tenemos a un televidente que quiere opinar precisamente sobre el tema de la reforma de pensiones. Buenos días al televidente, su nombre y de qué parte nos llama. Buenos días, mi nombre es Gabriel Antonio Quintero Uribe, yo lo llamo de por acá del barrio Jonay, en Cali. Coméntenos. Sucede que no sé qué me pueden decir ustedes referente. Yo soy con asignación de retiro de la Policía Nacional. Tenemos un inconveniente con el señor presidente de que una nivelación que se creó en el señor Uribe para oficiales y suboficiales y el equivalente a ese grado, y dejó por fuera personal de agentes y soldados profesionales y demás. Entonces el señor presidente está sacando unas órdenes a los jueces o los tribunales, como se llamen, de que no acepten demandas, que no reciban demandas, y aún teniendo ese derecho, negando la igualdad, como digamos, a la nivelación y al pago del IPC.
de acuerdo al índice del precio consumidor, y la Caja de Seguros de Retiro ha sacado una información en un boletín que nos dan de que eso lo van a conciliar. Pero ¿qué pasa? Para conocimiento de ustedes y de todo el pueblo hago esta información, es que el señor presidente, aliado con ellos, va a dar una plata que no compensa con la nivelación y no va a crear ese aumento en el sueldo. Muchas gracias por escucharme y los felicito porque es la voz del pueblo, ustedes que son los únicos que están en estos programas que yo los escucho. No, gracias, muy amable, don Mariano, por su opinión. Ese problema de la nivelación se ha convertido en un factor pues de perturbación del orden jurídico, porque no olvidemos que en el caso de los jueces, por ejemplo, desde hace algún tiempo pues se definió la necesidad de ir incrementando los salarios y de ir haciendo las nivelaciones correspondientes dentro del marco pues de la ley, pero atendiendo pues a las circunstancias concretas del desarrollo mismo de las funciones judiciales, porque no se compadecía pues de que mientras un juez, mientras los magistrados se incrementaban los salarios de una manera inclusive pues abusiva, diría yo, los jueces de los juzgados municipales, por ejemplo, pues no se les permitía ningún incremento, y menos al personal subalterno. Esto se ha ido poco a poco resolviendo. Sí, esto se ha ido poco a poco resolviendo en la medida pues en que las asociaciones de jueces y de empleados judiciales le reclaman al Estado el cumplimiento de la nivelación. Eso mismo sucede con los militares y concretamente con la policía. El gobierno ha ordenado una serie de incrementos, sobre todo para el personal pues de suboficiales y soldados y policías rasos, pero resulta que esos incrementos terminan haciéndose ya para la oficialidad, ¿no? Y a los otros miembros de las Fuerzas Armadas los dejan por fuera. Ese es el reclamo del televidente, que no se cumplen y no se implementan esos incrementos. El derecho a la igualdad. Y ahora se ha salido con el cuento de que se va a conciliar y se les va a dar cualquier cosa pues por encima de lo que se había definido previamente en la ley. Pero permítame una cosa, yo quisiera hacer una referencia en relación con esto que estamos discutiendo. Es que no digamos que al margen del contenido de la sentencia, que es muy importante, hay una situación que a mí me parece que es muy preocupante, y es que desde algunos gremios, sobre todo ligados con la industria y el comercio, se ha venido planteando la idea de que hay que reducir las pensiones. Y desde luego eso ya se convirtió en un hecho en Europa. En España, concretamente, a los funcionarios públicos les redujeron las pensiones. Y a mí me parece que eso es un hecho sumamente grave. Algo más, dentro de la reforma pensional del gobierno del presidente Santos, se está contemplando la posibilidad de darle una limosna, porque no se puede decir de otra manera, a aquellas personas que pues trabajaron durante toda su vida y cotizaron, pero no alcanzaron a cumplir los requisitos por esa circunstancia de la inestabilidad del trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que les van a dar cualquier cosa, ¿no? Como lo están haciendo con las familias en acción, que les dan 150.000 pesos cada 2 o cada 3 meses, y con eso resuelven el problema. Por ese camino se va a ir desconociendo el derecho, ¿no?, que tienen los ciudadanos a pensionarse. A ver, hay dos cosas. Sí, brevemente. Hay que hacer precisión. Tenemos que todos los colombianos tener mucha claridad sobre los efectos de esta sentencia. No solamente es para las personas del carrusel, tampoco es para, se está cuestionando de que tengan pensiones quienes han asistido o no han asistido a las sesiones del Congreso de la República en forma oportuna. No es eso. El cuestionamiento que hace la Corte es que frente al resto de los colombianos
que tienen unas normas muy exigentes para acceder a la pensión, como son el de tener en el régimen de transición 1000 semanas y haber cotizado sobre los factores salariales. Estas dos cosas no se les aplican a estos altos funcionarios, no es por carrusel ni otro. Y en segundo lugar, otra cosa muy importante es que mientras a los pensionados del sector privado el incremento pensional solo es el del IPC, como dice la ley 100, los señores magistrados de las altas cortes y los señores congresistas, el aumento de ellos era superior al IPC, pues era la misma suma en la que se aumentaba el salario mínimo legal. Eso lo acabó la Corte Constitucional. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. El tema pensional es un tema que no ocupa solamente a las altas cortes y a los funcionarios públicos jubilados o a los empleados del sector privado que están hoy o gozando de la jubilación o a puertas de comenzar a cobrarla. Nos afecta a todos los colombianos, primero por lo que ya dijimos, porque lo que se le abona a la Corte Constitucional, a nuestro juicio, es que con este fallo está haciendo un clarísimo llamado de atención a reorientar los conceptos primarios de igualdad, equidad y solidaridad, que son sustento filosófico del bien común. En una sociedad que no repose en que los ciudadanos seamos iguales ante la ley. No estamos diciendo que somos iguales per se, somos iguales ante la ley. Nadie puede estar por encima de la ley. Y cuando la Corte Constitucional está diciendo esto, nos está dando un clarísimo mensaje hacia la búsqueda de la equidad. No se puede reivindicar la equidad cuando no se acepta que todos somos iguales ante la ley, que es el mandato, el acuerdo, el contrato que nos mantiene unidos como sociedad. Y si no aceptamos el principio de solidaridad, que es un principio donde los que más tienen no es que regalen, sino que permiten que los que menos tienen también puedan entrar allí a la batea a tomar parte de la riqueza común que ha generado el país. Pero no puede ser que los que más tengan poder porque están en el Congreso o en las altas cortes se apropian de lo que hay para sí mismos y no le dejan al resto de colombianos. En buena hora la Corte Constitucional ha hecho este pronunciamiento y esta sentencia, y esperamos que como esta sigan existiendo nuevas conductas, nuevas manifestaciones que le permitan al colombiano y a la colombiana de a pie entender que hay posibilidad de esperar un futuro común más promisorio. Buenos días.